La enfermedad celíaca es un trastorno que afecta el intestino delgado, es un fenómeno inmunológico. ¿Qué significa eso? Significa que el propio organismo se lastima a sí mismo y en este caso las vellosidades que están en el intestino delgado, que son como dedos de guante, desaparecen. Y eso hace que no podamos absorber los nutrientes, lo que comemos diariamente. Fenómeno inmunológico que afecta o se da en pacientes genéticamente predispuestos. O sea que padres, hermanos e hijos deben ser estudiados porque ellos, aún no sintiendo nada, asintomáticos, ningún síntoma, pueden ser celíacos en sí mismos. Se conoce desde hace más de 100 años. Fue descrita por un médico pediatra, Samuel G., que decía que la enfermedad era curada por la dieta. Y en realidad el único error que tenía en aquel entonces es que la enfermedad no se cura, sino que se trata. El tratamiento es de por vida. Y como hoy sucede con la mayoría de las enfermedades, incluso con la hipertensión arterial, que te dice que la mayoría desconoce que es hipertenso, ¿por qué? Porque no se controla. En el caso de la enfermedad celíaca es lo mismo. La mayoría de los pacientes no conocen que son celíacos. No lo conoce la población médica, por ende tampoco lo va a conocer el paciente. ¿Por qué? Porque la mayoría no tiene síntomas. Esto se lo asemeja a un iceberg. El iceberg es el hielo que aparece en el agua, la parte que emerge, que está por encima, son los pacientes clásicos, los pacientes conocidos, tradicionales, que tienen diarrea, desnutrición, pérdida de peso. Esos consultan inmediatamente y si el doctor está alerta, le pide los estudios en sangre y la endoscopía para hacer una biopsia de duodeno y hacer el diagnóstico de la enfermedad. La gran mayoría están por debajo, sumergidos, ocultos. Son los asintomáticos o aquellos a lo mejor que tienen pocos signos médicos o síntomas. Pacientes con anemia de larga evolución, el 30% pueden tener diagnóstico de enfermedad celíaca. Las chicas que tienen alteraciones menstruales, una primera menstruación tardía, que la llamamos que lo tienen a los 14, 16 años, cuando el promedio de las chicas tienen su primera menstruación a los 12 años, tienen infertilidad relativa, no pueden quedar embarazadas, o el periodo de concepción para quedar embarazado es más prolongado. Todos ellos deben tener una pesquisa en sangre de un anticuerpo, de un análisis. Ese análisis tiene una sensibilidad. Eso significa una capacidad de dar positivo en el paciente celíaco que puede ser del 90 al 95%. Eso orienta al médico a solicitarle la endoscopía para tener el diagnóstico a través de la biopsia de duodeno, que hoy es requerida para el diagnóstico de esta enfermedad. Después hay otras alteraciones que se asocian con esta enfermedad, como alteraciones en el hepatograma, osteoporosis o osteopenia, que los celíacos al diagnóstico la tienen presente, y probablemente la pesquisa de estos pacientes harían un mejor diagnóstico, ya que con estas entidades puede quedar solapada el diagnóstico de la enfermedad celíaca, como sucede con un motivo de consulta frecuente, que son los trastornos funcionales del aparato digestivo, entre ellos el síndrome de intestino irritable. El celíaco, al diagnóstico, el 30% tiene síntomas relacionados con las evacuaciones intestinales y pasa inadvertido y es tratado como un funcional, un paciente muy nervioso, y realmente lo que está por debajo es una enfermedad no diagnosticada. Depende de muchos factores, pero fundamentalmente de la alerta que tenga el profesional de cualquier especialidad, porque le toca al dermatólogo, le toca al especialista en hueso, le toca al hematólogo, al gastroenterólogo, al médico general, al clínico. Todos esos profesionales, entre otros, deben estar alerta de que la enfermedad celíaca existe y debe estar alerta para hacer la pesquisa correspondiente dependiendo de las herramientas que estén a su alcance. Hoy por hoy, a nivel nacional, se dice que para la pesquisa, para identificar pacientes, eso quiero decir, se debe solicitar un estudio en sangre, que es la antitransglutaminasa más el dosaje de IgA total. Este concepto permite identificar a los pacientes con diagnóstico de enfermedad.